La historia comienza con un flashback en 1919, donde una mujer que está atrapada dentro de un árbol hueco grita pidiendo ayuda. Su hijo, un niño pequeño, aparece y le pide ayuda, pero su hijo le dice que no puede porque ha sido prometida a ellas. Y posteriormente la mujer es arrastrada hacia la oscuridad dentro del árbol por algo monstruoso. Años después, la historia se centra en Sailor Rocks, un adolescente que acaba de mudarse con su familia a un pequeño pueblo de Litchfield. Su padre, Charlie Rocks, es un escritor de libros infantiles y su madre, Lucy, quedó parapléjica tras un accidente automovilístico. La familia busca un nuevo comienzo tras un evento traumático en la vida de Sailor. Sailor se encuentra esperando el autobús junto a su padre Charlie. Charlie estaba tratando de animar a Sailor, ya que era el primer día de clases en esa escuela. Sailor esperaba que en este nuevo lugar nadie supiera del suceso traumático del que vivió años atrás, pero para su desgracia no era así, ya que al subir al autobús ella escuchaba voces diciendo, «Es ella». Además de esto, Sailor se dio cuenta que en el bosque había una anciana que la quedaba observando. Ya en el salón de clases, Sailor trató de hablar con una compañera. Su compañera le hizo una pregunta acerca de aquel evento traumático. Y aquí nos enteramos de que Sailor había sido acosada brutalmente por una niña llamada Annie. Pero un día, en el bosque, Sailor trató de defenderse de Annie. Pero para su desgracia, Annie tenía un arma y estaba a punto de matar a Sailor. Pero de pronto se escucharon unos ruidos extraños. Annie volteó hacia un árbol de donde provenían esos ruidos, y de pronto unas manos del árbol salieron y atraparon a Annie y la jalaron dentro, haciendo que Annie desapareciera de manera aterradora. Los policías encontraron a Sailor desmayada en el bosque, pero nunca pudieron encontrar a Annie. Sailor contó lo que ella había visto, pero nadie le creyó, y aunque no había evidencias de la implicación de Sailor en la desaparición de Annie, los rumores en la escuela sugirieron que ella la mató. Una noche antes de dormir, Sailor hablaba con su padre y le decía que se sentía culpable de lo que le sucedió a Annie, ya que Sailor odiaba a Annie. Ella deseaba que desapareciera, quería que Annie muriera. Además, Sailor le comentó a su padre de las cosas que se llevaron a Annie, pero su padre, al igual que todos, no le creían. Su padre, para reconfortarla, solo le dijo que ella no tiene la culpa de nada. Pensar en algo y hacerlo eran cosas diferentes, y se despidió de Sailor. Más tarde, Sailor, a través de su ventana, vio algo. Pensó que se trataba de Annie, pero no era ella. Era uno de esos monstruos que se habían llevado a Annie y atacaron a Sailor, causándole una herida en el cuello. Los padres de Sailor la llevaron al hospital y ahora solo tenía un bulto en el cuello. Los doctores no sabían qué era ese bulto y le mandaron a hacer una biopsia. En las siguientes semanas, durante la clase de natación, Sailor, al meterse al agua, su herida empezó a sangrar y empezó a tener visiones de aquellos monstruos en el bosque. Sailor salió corriendo de la escuela y tomó el autobús escolar. Se dirigió hacia el bosque. En otra escena, vemos a Lucy, la madre de Sailor, en el hospital, cuidando a un chico que había sufrido un accidente y que se encontraba inconsciente. Ella le contaba a su compañero de trabajo que se sentía una carga, ya que después de su accidente quedó parapléjica y ya no era igual de eficiente en el trabajo que antes. De pronto, el chico despertó y le preguntó a Lucy si ella igual había sufrido un accidente, y ella respondió que había chocado con un venado. Pero el chico preguntó, ¿con qué chocaste realmente? El chico mencionó que alguien cercano a Lucy había sido prometida, a lo que Lucy se mostró sorprendida. Volviendo con Sailor, ella se encontraba manejando el autobús con dirección al bosque, y en el camino su tío Reggie la vio y decidió seguirla. A los padres de Sailor les avisaron que ella había escapado de la escuela. Su padre estaba esperando que llegara a casa, pero ella se encontraba en medio del bosque llorando y gritando. Después su tío Reggie llegó donde estaba ella y le habló para que salieran allí y regresaran a casa, pero de pronto esos monstruos aparecieron frente a ellos y los atacaron. Mientras tanto, en casa, su padre escuchó un ruido en la habitación de Sailor y subió para ver si era ella, pero en cuanto entró,
fue atacada por la misma anciana que había visto Sailor en el bosque, y la anciana le dijo que su hija había sido prometida, y el bulto que tenía en el cuello iba a hacer que Sailor fuera hacia esas cosas, y pronto alguien le daría una tintura que haría que olvidara todo, olvidaría por completo a su hija. El señor Rocks no entendía nada, no entendía a quiénes se refería la anciana, pero ella finalmente dijo que esas cosas eran brujas, y después le dijo que cuando estuviera listo la buscara, y le inyectó algo al señor Rocks, y él quedó inconsciente. Posterior a eso, el alguacil y los padres de Sailor se encontraban en el bosque buscándola. El alguacil le decía a los padres que no se preocuparan, que lo más seguro es que Sailor regresaría a casa más tarde. El señor Rocks les contó lo que había sucedido antes con la anciana, pero nadie parecía creerle. Él, resignado a que le creyeran, siguió buscando a Sailor dentro del bosque. De pronto, escuchó unos ruidos. Alguien estaba pidiendo ayuda. Él se dio cuenta que la persona que estaba pidiendo ayuda era Reggie. Reggie estaba herido dentro de un árbol. El señor Rocks intentó sacarlo de allí. El alguacil también llegó en ese momento, y ambos hicieron más grande el agujero del árbol para ver qué había dentro, pero no encontraron nada, y el alguacil solo le pidió al señor Rocks que fuera a casa a descansar. El señor Rocks y su esposa regresaron a casa, esperando a que Sailor estuviera allí, pero no era así. El señor Rocks no entendía qué es lo que estaba pasando, solo quería saber dónde estaba Sailor, y de pronto en su abdomen, con sus venas, se formó la palabra aquí. Él quedó asombrado, pensó que era una señal para encontrar a la anciana. Buscó un mapa y él supuso que debía ir a la costa aquí, ya que tenía el mismo nombre. Le contó a Lucy, pero ella seguía sin creer en lo que él le decía. El señor Rocks, a pesar de no tener todo claro, él sabía que algo raro estaba pasando. Mientras tanto, vemos cómo Sailor está siendo llevada por una bruja y cómo es arrojada en una especie de hoyo, donde se puede ver un montón de ropa que seguramente le pertenecía a las demás personas que fueron atrapadas antes. Volviendo con el señor Rocks, él estaba llegando a la costa. Allí encontró una casa de madera, casi deshecha. Al entrar se encontró con la anciana y nuevamente le preguntó que quién tenía a Sailor. La anciana le dijo que las brujas, pero estas brujas no eran personas, ni señoritas de piel verde, mucho menos adoradoras de Satanás, ni nada por el estilo. Ella y sus compañeros creían que estas brujas eran un error de la evolución, mutaciones a lo largo de miles de años, formadas paralelamente a las personas bajo tierra. Con solo verlas observarás que no pertenecen aquí. El señor Rocks no podía creer lo que le decía la anciana. Él se preguntaba qué motivo tenían esas cosas para llevarse a su hija. La anciana le dijo que las brujas se comen a los prometidos. Una vez que una persona es prometida a las brujas, ellas salen y se llevan a la persona a su escondite. Luego, lo cocinan en su caldero para finalmente comérselos. Si prometes a alguien, te pueden dar lo que tú más anheles, como evitar enfermedades, agregar años y que alguien te ame, cualquier cosa de su ciencia. La anciana le dijo al señor Rocks que ella había llegado a Litchfield a quemar el escondite que se encontraba allí. El señor Rocks no sabía qué hacer para rescatar a su hija. La anciana le dijo que buscara a alguien que traficara con las brujas. La guarida se encontraba cerca y que justo en este momento estarían cocinando viva a su hija. La anciana le dejó un saco con algunas cosas que le ayudarían a recuperar a su hija. Dentro de ese saco se encontraba una lista de nombres y le dijo que evitara a todos los mencionados, que eran casi todos los de la ciudad. Por último, la anciana le dijo que recuperara a su hija y que encontrara a los Irons, ya que ellos lo ayudarían. También nos enteramos que la anciana se llama Clara Poirot. A ella se la habían llevado a las brujas cuando tenía 7 años. Ella había logrado escapar y quemar sus casas, pero las brujas se habían comido sus piernas, y finalmente la anciana se quitó la vida ahorcándose. Mientras tanto, Sailor trataba de salir del hoyo del que se encontraba. Cuando estaba a punto de salir, las brujas la atacaron, haciendo que cayera hasta el fondo nuevamente. El señor Rocks volvió a casa.
Él seguía sin estar seguro si lo que le dijo la anciana era real o no. Le contó a su esposa lo que le había dicho la anciana. Su esposa lo escuchó, pero ella solo preguntó: ¿quién es Sailor? El señor Rocks se encontraba enojado. ¿Cómo era posible que su esposa estuviera bromeando de esa manera? Pero no se trataba de ninguna broma. Ella realmente decía no recordar a ninguna hija llamada Sailor. Él intentaba hacer que recordara a Sailor, pero en ese momento llegó el alguacil e intentó calmarlo. De pronto el señor Rocks vio la lista de nombres que le había dado la anciana y vio el nombre del alguacil y lo derribó, ya que el alguacil estaba a punto de dispararle. Agarró la pistola y le apuntó a la cabeza y le dijo al alguacil que lo llevara hasta el escondite de las brujas, a lo que el alguacil aceptó. Ya en el bosque el alguacil le dijo al señor Rocks que era en vano que fuera a salvar a su hija, ya que no lo lograría. El alguacil no imaginaba que Charlie fuera de los Irons junto con la anciana. Le dijo que le convenía cambiarse de equipo, ya que los que eran como él terminaban ahogados y quemados. Los acusaban de ser ellas. Eran acusados de ser brujas por las mismas brujas. Además, si se cambiaba de equipo, sus deseos se volverían realidad. Cualquier cosa que él quisiera. El alguacil había hecho un trato con las brujas para vivir más años. Al señor Rocks dijo que nada valía más que su hija, a lo que el alguacil respondió que las personas eran criaturas egoístas, y estas brujas eran deidades del egoísmo. Ellas huelen el egoísmo, las personas las atraen con sus necesidades y deseos, y que lo mejor era esperar a que ellas se comieran a su hija. El señor Rocks, enojado, le dio un golpe en la cabeza con la pistola, y le dijo al alguacil que le dijera dónde estaba la entrada al escondite. Si no lo hacía, lo mataría de una buena vez. El alguacil le dijo que ya habían llegado, que volteara hacia arriba, y allí se encontraba la entrada. El señor Rocks se preparaba para entrar al escondite de las brujas. Se untó una peste que haría que las brujas no pudieran olerlo. Llevaba unas bengalas de sulfuro que hacen que los ojos de las brujas se quemen, y también unas balas. Cuando terminó de prepararse, se dispuso a entrar al escondite. Una vez dentro, en su camino se encontró un grupo de brujas que estaban alrededor de un caldero, comiendo los restos de una persona. Pero como se había untado la peste, las brujas no lo podían detectar, y pudo librarse de ellas. Él siguió adentrándose en lo más profundo del escondite, hasta que por fin encontró a Sailor desmayada. El calor que hacía allí era demasiado, lo cual hacía que la peste que se había untado el señor Rocks desapareciera. El señor Rocks y Sailor recorrían el escondite de las brujas, buscando una salida, pero para su desgracia se encontraron con un grupo enorme de brujas que rápidamente atacaron al señor Rocks. Él prendió una bengala que hizo que las brujas retrocedieran un poco. Sailor vio las raíces por las cuales podían escapar, así que ambos treparon por ahí hasta que por fin salieron a la superficie, pero las brujas seguían detrás de ellos. Finalmente, ellos llegaron a su casa. Rápidamente buscaron a Lucy para poder escapar de allí, pero pronto toda la casa estaba rodeado de los habitantes del pueblo y las brujas para evitar que ellos escaparan. El señor Rocks le dijo a Sailor que bajara al sótano para buscar algo que los pudiera ayudar a escapar, pero cuando Sailor estaba por bajar, la madre de Sailor le dio un golpe en la cabeza, haciendo que Sailor cayera por las escaleras y quedara inconsciente. El señor Rocks no entendía qué es lo que sucedía. La mamá de Sailor solo le dijo que ella los iba a salvar y se paró de la silla de ruedas. En ese momento el señor Rocks entendió todo. Ella fue la que prometió a Sailor a las brujas. Ella explica que en la lista que le había dado la anciana estaba el apellido Cray y que el nombre de su bisabuelo era Eric Cray. Su bisabuelo había sido concebido para ser prometido, ya que la familia Cray se encontraba muy endeudado con la madriguera. Pero él se les había arreglado para prometer a sus padres y escapó. Encontró a los Irons y se escondió con ellos por un largo tiempo, hasta que creyó que estaría a salvo. Luego de adulto se cambió el apellido y formó una familia. Lucy tenía conocimiento de todo el pasado de su familia y lo que se debía, pero ella pensó que podrían estar a salvo. Pero aquel día de su accidente, cuando ella iba camino a ver a sus padres, vio una bruja en el camino. Ella entendió que por fin la habían encontrado. Tras el accidente,
y al perder al bebé, ella pensó que sería suficiente para las brujas. Pero no fue así. Ella seguía viéndolas en los árboles, las sentía, y supo que no la dejarían en paz, a menos que les diera a Sailor. Aún así, intentó darles a alguien más. Esa persona fue Annie. Pero no bastó, las brujas seguían inconformes. Es así que cuando Charlie habló de mudarse, ella insistió en mudarse a ese pueblo. Lucy le decía a Charlie que podían tener una nueva vida, sin más preocupaciones por Sailor, que ni siquiera recordarían a Sailor, solo tenían que entregar a Sailor para que las brujas las dejaran en paz, y tomarse algo para que olvidaran todo por completo. Lucy decía que esa era la única manera para salvarse, ya que si se negaba todos morirían. El señor Rocks no sabía qué hacer. Él amaba mucho a su hija, no era capaz de entregarla a las brujas, pero no parecía haber otra solución. Sailor despertó y subió las escaleras. Vio a su madre de pie. Ella no entendía qué pasaba. Su madre solo se le invitó a decir que era una sorpresa. Las brujas ya estaban a punto de entrar. El señor Rocks se acercó a su hija y le dijo: «Te amo». Las brujas por fin entraron e iban detrás de ellos. El señor Rocks le dijo a Sailor que lo que haría era lo mejor para todos, y le dijo que se llevara la bolsa, que usara todo lo que estaba en el sótano para poder escapar, y que encontrara a los Irons. Por último, el señor Rocks se untó, y a su esposa también, un líquido que contenía promesa, para que las brujas los atacaran solo a ellos dos. Y él fue directo hacia las brujas, para atacarlas, para crear una distracción y que Sailor pudiera escapar sin problemas. Sailor pudo salir por una pequeña ventana que se encontraba en el sótano, pero pronto se encontró con las personas del pueblo que estaban para atacarla. Ella, llena de ira, le roció un aerosol que contenía promesa y prometió a todos los del pueblo. Esto hizo que las brujas ahora atacaran a las personas del pueblo, y finalmente Sailor se subió a un auto y pudo escapar de ese lugar.